Las ciudades no aparecen por accidente. Detrás de cada barrio, cada parque e inclusive cada edificio existe un concepto de cómo debería ser la vida urbana. En Bogotá encontramos fragmentos que reflejan las distintas formas de pensar en la ciudad. Vamos, hoy exploraremos dos proyectos urbanos que nacieron en diferentes momentos y tienen visiones urbanísticas propias. Por un lado, la unidad residencial Colseguros, un conjunto representativo del urbanismo moderno. Por otro lado, Ciudad Salitre, uno de los desarrollos más grandes urbanos del siglo XX. Durante gran parte del siglo XX, muchos arquitectos y urbanistas consideraban que la ciudad debería ser racional, ordenada y, sobre todo, funcional. Uno de los principales referentes de esta visión fue Le Corbusier, quien planteaba que las ciudades debían organizarse a partir de principios claros de planificación. Los proyectos urbanos modernos buscaban mejorar la calidad de vida, aumentar los espacios verdes y organizar las funciones de la ciudad. Estas ideas influyeron en numerosos conjuntos residenciales construidos en muchas ciudades, incluyendo Bogotá. Unos ejemplos de estas ideas en Bogotá es la unidad residencial Colseguros. Este conjunto fue concebido como un fragmento urbano planificado, donde la vivienda se organiza dentro del sistema de espacios abiertos. El plano del proyecto muestra una organización clara. Bloques residenciales se organizan dentro de grandes áreas verdes. Esta disposición buscaba garantizar iluminación natural, ventilación y espacios colectivos para los residentes. Se planteó la separación entre el automóvil y el peatón, permitiendo que los espacios interiores del conjunto fueran más tranquilos y seguros. Si observamos el plano urbano del conjunto, encontramos tres elementos principales. Bloques de viviendas organizadas, espacios verdes colectivos y circulaciones peatonales internas. Esta estructura buscaba crear una forma de habitar más abierta y saludable. Uy, pero ahí no entiendo. Venga, le explico. La unidad residencial Colseguros también responde a ideales de arquitectura moderna. Uno de los principales conceptos es el de mini ciudad. Este modelo se inspira en supermanzanas de Brasilia y también se relaciona con proyectos modernos de Bogotá como el Centro Urbano Antonio Nariño. Por eso el conjunto incluye equipamientos como comercio, educación y espacios sociales. Muchos de estos equipamientos se ubican en la primera planta de las torres. Esto genera actividad pública social en el primer nivel del proyecto. La unidad residencial Colseguros se desarrolla en un punto estratégico de Bogotá. Su movilidad está fuertemente influenciada por la avenida Ciudad de Quito, una de las principales vías de la ciudad. Esta avenida organiza la movilidad de norte a sur y concentra la gran parte del transporte público y privado. Cuando se construyó el conjunto residencial, también fue necesario crear nuevas vías de acceso. Estas vías ayudaron a conectar el proyecto con barrios cercanos y con arterias importantes de la ciudad. Sin embargo, dentro del conjunto, la lógica cambia. Aquí la movilidad está pensada principalmente para el peatón, donde se diseñaron senderos peatonales que conectan los bloques de vivienda, los equipamientos y las zonas verdes. Por eso se diseñaron senderos peatonales que conectan los bloques de vivienda, los equipamientos y las zonas verdes. En la proyección inicial de la unidad residencial Colseguros, los espacios libres se pensaban como espacios totalmente públicos. Incluían zonas verdes, recreación, deporte, equipamientos abiertos para los residentes y para los barrios vecinos. Durante los primeros años, el conjunto funcionó principalmente como un espacio abierto hacia toda la ciudad. Sin embargo, en la década de los 80 se construyó un cerramiento alrededor del conjunto, lo cual privatizó el acceso. Esto transformó el uso del espacio pasando de ser público a un espacio colectivo únicamente para sus residentes. Este cambio también afectó al comercio, debido a que el flujo disminuyó de las personas externas. Actualmente el conjunto volvió a abrir algunos accesos peatonales, pero el espacio sigue siendo entre semipúblico y parcialmente público. En cuanto al espacio privado, la unidad residencial Colseguros se organiza a través de dos tipologías principales de vivienda.
La primera corresponde a 2 torres de 15 pisos con circulación central. Estas torres funcionan con un corredor central que distribuyen los apartamentos. En el centro del edificio también se ubican las circulaciones verticales, como escaleras y ascensores. La segunda corresponde a bloques de menor altura organizados alrededor de un punto fijo central. En estos bloques, cada nivel tiene 2 apartamentos organizados a forma de espejo. El proyecto completo incluye 30 torres de vivienda, además de los 2 bloques. Los apartamentos están organizados mediante una modulación en 3 crujías. ¿Sabías que una crujía es el espacio o franja de un edificio que queda entre dos muros estructurales paralelos o entre dos líneas de soporte? En este caso funciona para organizar la estructura y distribución del edificio. La primera contiene los espacios sociales, sala, comedor y balcón. Las otras 2 crujías contienen las habitaciones y los baños. Esta organización responde al tamaño de las familias y a la alta demanda de vivienda en Bogotá mediante el siglo XX. Además, la modulación en espejo mejora las circulaciones tanto horizontales como verticales. De esta manera, el proyecto mezcla una estructura privada eficiente con amplios espacios colectivos dentro de un mismo conjunto. ¿Sabías que a finales del siglo XX Bogotá comenzó a desarrollar nuevos sectores con una planificación a gran escala? No. Uno de los más importantes fue Ciudad Salitre. Este proyecto surgió como una gran operación urbana destinada a ampliar la ciudad hacia el occidente. El diseño urbano de Ciudad Salitre está estructurado por vías organizadas, parques y zonas residenciales. El plan urbano del sector se basa en una trama de avenidas y calles que conectan distintos tipos de espacios urbanos. Uno de los elementos centrales es la presencia de espacios públicos y grandes parques que articulan la vida del proyecto. El proyecto de Salitre integra diferentes elementos dentro de su estructura urbana: vivienda, comercio, equipamientos y parques. Esta organización busca generar sectores urbanos completos, en donde muchas actividades puedan desarrollarse en el mismo entorno. Esperen. Tomémonos un soca, vamos a explicar eso mucho mejor. Vamos. Estos 2 proyectos muestran cómo el urbanismo se materializa en forma de ciudad. Cada uno refleja la manera de entender el espacio, la vivienda y la vida cotidiana. Analizar estos proyectos nos permite entender cómo las ciudades son decisiones de planificación, diseño y visión urbana. Y precisamente es ahí donde podemos leer la historia de cómo se ha construido Bogotá. Gracias por ver. Sapo y hueputa. Frisbee. ¿Me puedo apoyar? ¿Sabías que Bogotá? ¡Hueputa! Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you? Bueno, ahora vamos a analizar Ciudad Salitre. El proyecto de Ciudad Salitre se plantea como una expansión planificada de Bogotá a finales del siglo XX. Desde el inicio, uno de los aspectos clave fue la organización de la movilidad mediante una estructura jerárquica de vías. Primero están las avenidas principales que conectan el sector con el resto de la ciudad. Luego aparecen las vías secundarias que distribuyen el tráfico hacia los diferentes barrios y conjuntos residenciales. Y finalmente existen las calles locales que permiten el acceso directo a las viviendas. Además, el proyecto incorpora recorridos peatonales y ejes verdes que permiten caminar a través del sector. Esto genera una movilidad donde el automóvil y el peatón tienen espacios muy diferenciados. Ciudad Salitre no fue pensado solo como un conjunto de viviendas. En realidad, consiguió un nuevo fragmento de ciudad en toda Bogotá. Por eso, el plan urbano incluye diferentes equipamientos, entre ellos comercio, servicios, equipamientos institucionales y espacios recreativos. La idea era crear un sector donde los habitantes pudieran encontrar muchos servicios cerca a sus viviendas, de una manera en que el proyecto promueve una mezcla de usos de una manera activa y urbana. En cuanto a lo público, otro aspecto fundamental del proyecto es la importancia del espacio público. Ciudad Salitre se estructura a partir de una red de parques
plazas y alamedas peatonales. Estos espacios funcionan como articuladores entre los diferentes barrios y conjuntos residenciales. En especial, aquí tenemos un circuito o, bueno, recorrido, el cual es un buen articulador y ejemplo para este caso. Además, no pertenecen a un solo conjunto, sino están pensados para toda la ciudad en sí. Esto permite generar continuidad entre espacios abiertos y tejido urbano. El espacio público se convierte entonces en uno de los elementos principales de todo el proyecto. En cuanto al espacio privado, el proyecto se organiza mediante conjuntos residenciales, manzanas de vivienda. Esos conjuntos incluyen edificios multifamiliares con densidad media y alta. Dentro de estos dos espacios existen espacios comunes como zonas verdes y áreas de relación para los parques, básicamente. Eso genera una transición clara entre los distintos tipos de espacios, teniendo en cuenta primero el espacio urbano y luego los espacios colectivos en conjunto y finalmente el espacio privado de viviendas. De esta manera, Ciudad Salitre funciona como un proyecto urbano que integra vivienda, espacios públicos y servicios dentro de una unidad unificada y planeada de la ciudad.